Muy buenos días, jóvenes. Aquí en Santo Domingo, República Dominicana, es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y ver lo que es la mente positiva de un joven, también de un niño y de una persona adulta o anciana. Nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, verso 1 y adelante, es pues la fe, la sustancia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el capítulo 11 mismo, verso 30 en adelante, nos dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y así por el estilo. Vean ustedes, también dice, vamos a ver, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora vean todas las cosas que estas personas por la fe realizaron, porque creyeron a Dios y su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podemos decir de todas estas personas de las cuales habla San Pablo, que fueron personas con mente positiva. Y ellos con esa mente positiva estuvieron dispuestos a padecer lo que fuera necesario por Dios y su programa, sabiendo que hay una vida nueva. Cuando los muertos resuciten, tendrán un cuerpo eterno y estaremos todos en el reino de Dios por toda la eternidad. Ahora vean que esas personas caminaron por fe y por la fe, porque tenían mentes positivas y creyeron con toda su alma la palabra de Dios. Toda persona está llamada a tener una mente positiva, siempre creyendo firmemente
que todo obrará para bien, siempre esperando la materialización de las bendiciones de Dios. No esperando materialización de problemas, sino de las bendiciones de Dios. Pero si surgen problemas, caminamos hacia adelante siempre y le pasamos por encima los problemas. Y siempre mirando que aún los problemas obrarán para bien. Miren a Jesús con todos los problemas que tuvo, siendo el Mesías, todos esos problemas obraron para bien de nosotros, porque el problema que tuvo, que el pueblo hebreo al cual vino lo despreció, lo rechazó y pidió su muerte en la cruz, ese problema, vean ustedes, obró para él quitar el pecado del mundo, lavarnos con su sangre preciosa y luego resucitar y sentarse a la diestra de Dios para hacer intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos. ¿Dónde? En el libro de la vida del Cordero. Vean, Jesús, aún con todos los problemas que le vinieron y sufrimientos, se mantuvo pensando positivamente. Él es el máximo ejemplo de un hombre con una mente que positiva. Jacob también es un hombre con mente positiva. Y vean ustedes, él con esa mente positiva estaba luchando por la bendición de la primogenitura. Desde el vientre de su madre estaba luchando por esa bendición, pero su hermano Esaú le ganó la delantera y nació primero que él. Pero Jacob no se desanimó. Siguió luchando por la bendición de la primogenitura, se la compró a Esaú y luego siguió luchando por esa bendición de la primogenitura, por todas las etapas de esa bendición de la primogenitura. Y cuando Isaac fue a bendecir al primogénito, pues tenía que estar allí Jacob, que era el primogénito, pero tenía ciertos problemas. Pero Jacob, vean ustedes, siguió pensando en forma positiva y le ayudó a su madre también, que lo animó. Y eso es lo que toda persona necesita. Necesita que las personas que le rodean lo animen a permanecer con una mente positiva. Si se acercan a usted personas con mentes negativas que lo desanimen, no le preste atención a ellos. Más bien apártese de ellos y siempre esté cerca de personas positivas que le animen, aún en los momentos más difíciles de su vida. Porque así usted tendrá brazo a brazo con usted personas que estarán creyendo como usted también. Porque estarán creyendo que lo que usted ha creído de parte de Dios se convertirá en una realidad para usted. Y también está actuando en forma positiva como resultado de los pensamientos positivos. Porque la fe sin obras es que muerta. Por lo tanto, obre en forma positiva también. Una mente positiva tiene que producir obras positivas también. Por lo tanto, vigile sus obras para que sean también el resultado de una mente positiva. Vean ustedes, Jacob continuó moviéndose hacia adelante para que la bendición de la primogenitura se convirtiera en una realidad en su vida y produjera todos los frutos de esa bendición que tiene grandes beneficios para la persona. Jacob luego fue delante de su padre, aunque estaba ciego Isaac, y vean ustedes todo lo que tuvo que hacer él, y le ayudó a su madre, pero se presentó delante de su padre para obtener esa bendición de la primogenitura siendo hablada por su padre Isaac, y la obtuvo. Porque el que busca las bendiciones de Dios no puede pensar en los problemas, sino en las bendiciones. Y los problemas, a medida que surjan, pues los va afrontando y va solucionando los problemas. Porque todo problema tiene una solución. Por lo tanto, eso obrará para que la fe que está en usted sea manifestada y pueda ver a la mano de Dios obrando en su vida. Y se materialice ese pensamiento positivo suyo, se materialice en la vida suya. Así es que
aunque usted vea que le rodean circunstancias negativas, mantenga su pensamiento positivo. Porque el futuro suyo no va a depender de las circunstancias negativas que le rodean, sino de los pensamientos positivos que usted tenga en su alma. Y ahora, mire Jacob cómo luego de ya pasar por la segunda etapa, en donde recibió la bendición de su padre, tuvo que huir. Pero huyó teniendo la bendición, habiendo obtenido la bendición hablada de su padre. Pero ahí no se quedó todo. Él trabajó por allá por Harán y obtuvo grandes riquezas y obtuvo una familia, y solamente le faltaba el último hijo, Benjamín, pero ya lo traían ya en la barriga de ¿quién? De Raquel. Y cuando llegaron al camino de Belén, allí dio a luz. Pero ya miren ustedes, cuando dio a luz, encontramos que ya Jacob había luchado con el ángel, ¿sí o no? Ya había luchado con el ángel de Jehová. Pasó la noche completa luchando con el ángel de Jehová, porque tenía que enfrentarse a Esaú. Y él tenía temor, porque esa parte de la bendición todavía no se había cumplido. Por lo tanto, se le apareció en esa noche un ángel, que es el ángel de Jehová, y Jacob comenzó a luchar con él y no lo soltaba, y el ángel luchando con Jacob. Y ya en la madrugada, cuando estaba rayando el alba, el ángel le dijo: suéltame, que tengo que irme. O sea, vamos a decir, detuvieron la lucha, suéltame, que ya tengo que irme. O sea, una tregua, diríamos. Y en la tregua Jacob tampoco lo soltó. Yo no te soltaré si no me bendices. ¿Quieres una tregua? Aquí está la condición. Porque siempre en las treguas pues ponen ciertas condiciones. Y el ángel le dice: ¿cómo te llamas? El ángel sabía cómo se llamaba. Pero hay cosas que es la persona la que tiene que hablar para que se produzca el efecto de bendición para la persona. Y también para salir de algunos problemas, también hay que hablar ciertas cosas. Y ahora Jacob tenía que hablar el nombre que tenía que ver con la parte negativa, Jacob, que significa suplantador. Para el ángel, hablar el nombre positivo, Israel, el nombre de bendición. Ahora no te llamarás más Jacob, sino Israel. Israel será tu nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Ven lo que es un hombre con una mente positiva? Un hombre con una mente positiva siempre estará agarrado de aquello que le traerá la bendición de Dios. Y se agarró bien Jacob de ese ángel, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, y no lo soltó hasta que no recibió la bendición de Dios hablada por medio del ángel de Jehová. Y luego Jacob pues lo dejó ir. Esto nos muestra también que los ángeles tienen que reportarse en el templo que está en el cielo ante Dios cada cierto tiempo. También el libro de Job nos muestra eso. Bueno, pero eso vamos a dejarlo ahí quietecito, porque así es siempre, todo es así, porque usted se tiene que reportar al trabajo también, porque si no, no cobra. Y se tiene que reportar a la casa, también tiene que ir a su casa para poder comer, dormir y así por el estilo. Y también cuando vino a esta tierra, pues tuvo que reportarse aquí en la tierra, en el hogar donde usted nació, en la casa donde nació. Y tendrá que reportarse delante de Dios también cuando termine sus días aquí en la tierra. Así es que
Vean ustedes cómo la vida del ser humano tiene todas estas facetas y nosotros tenemos que vivir nuestra vida aquí en la tierra con una mente positiva. Algunas personas dicen, aquí en la tierra todo es problema. Pero nosotros decimos, todo obra para bien. Así es. Todo obra para bien. Y algunos pueden decir, hay otras naciones que son desarrolladas, que no tienen tantos problemas sus habitantes como los tenemos nosotros en la América Latina. Pero miren, esas personas, en su mayoría, dicen, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para esto y para lo otro, en las cosas de Dios, porque estoy bien ocupado en mi trabajo. ¿Y de qué le vale todo ese adelanto que tienen? Si no tienen tiempo para Dios. Ahora en la América Latina sí tenemos tiempo para Dios. Por lo tanto, eso es una bendición grande. Y los problemas que hay en la América Latina obran para bien, porque entonces sobra tiempo para nosotros servirle a Dios. Así es que viendo las cosas desde el punto de vista positivo, esto nos enseña que en la América Latina nadie puede depender de las cosas materiales, porque conforme a la situación mundial, la América Latina es un continente subdesarrollado. Por lo tanto, no puede depositar su corazón y su fe en las cosas materiales, sino en Dios. Amén. Por lo tanto, el futuro de la América Latina y el Caribe y sus habitantes no puede estar en el desarrollo del continente latinoamericano, humanamente hablando, sino en las promesas divinas dadas en su palabra y anunciadas a nosotros en este tiempo final. Por lo tanto, nuestra mente tiene que estar positiva en lo que Dios ha prometido. Cosas que solamente las podemos ver en la Escritura, pero que se tienen que materializar para todos los latinoamericanos y caribeños, para entrar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes que es como también nos dice la Escritura, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la luz resplandece en las tinieblas. O sea, que cuando hay problemas, pues la gracia y misericordia de Dios se aumenta y se manifiesta en beneficio de sus hijos, los cuales tienen una mente positiva y se acercan a Dios buscando la bendición de Dios. Así es que no importa la pobreza de nuestros países latinoamericanos, no importa que sea un continente, como le llaman, subdesarrollado, pero nosotros miramos desde el punto de vista positivo y decimos, pero también dicen que es el tercer mundo, tercer mundo, y también dicen que es el nuevo mundo. El nuevo mundo. Así es que lo viejo tendrá que dar paso y desaparecer para que lo nuevo tome su lugar en el programa divino. Y ya lo nuevo ha comenzado a encajar en el programa divino, el nuevo mundo, con gente nueva, para una edad nueva y una dispensación nueva. Así es que todo lo que Dios tiene para la América Latina y el Caribe es que es nuevo. Y con una mente positiva pensamos en la bendición tan grande que Dios ha colocado en la América Latina y el Caribe, para colocar en el glorioso reino milenial de Cristo a la América Latina y al Caribe. Y en la América Latina y el Caribe, Cristo tiene muchos escogidos para colocarlos donde, en su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular, y ya Él ha comenzado esa labor. No importa los problemas que tenga la América Latina y el Caribe, tiene a los primogénitos de Dios del día postrero de la edad de la piedra angular, y eso significa una bendición grande para la América Latina y el Caribe. ¿Recuerdan cuando Dios visitó a Abraham con Gabriel y Miguel? Cuando
fue a ser destruida Sodoma y Gomorra. Ya Gabriel y Miguel estaban en Sodoma y Gomorra haciendo todos los preparativos para lo que iba a venir. Y Dios continuó con Abraham. Y Dios dice, o había dicho Dios, que no iba a encubrir a Abraham lo que iba a hacer. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, dice Dios, siendo que Abraham va a enseñar a sus hijos que teman a Dios y guarden su palabra para que se cumplan ellos. Miren ustedes, aquí hay un secreto muy grande en estas palabras que Dios habla aquí, capítulo 18 al 19, por ahí del Génesis. Capítulo 18, verso 16 en adelante. Dice, capítulo 18, verso 16 en adelante, dice, y los varones se levantaron de allí, o sea, de donde estaban comiendo con Abraham y Sara. Esto fue luego que Sara mintió y fue reprendida por el ángel de Jehová. Dice Jehová, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Miren cómo Dios, vean ustedes, cumple lo que él prometió. Dice que Abraham le enseñará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo a Abraham, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Pero los otros dos varones, que son Gabriel y Miguel, hombres de otra dimensión, de la sexta dimensión, se apartaron de allí, o sea, se fueron hacia Sodoma. Y se acercó a Abraham y dijo, se acercó a Dios, Abraham, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el injusto? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Miren lo que Dios hace. Si encuentra ahí en Sodoma y Gomorra 50 justos, perdonará toda la ciudad que se merecía ser destruida por 50 justos que estén allí. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5,
destruirás por aquellos 5 toda la ciudad, o sea, por aquellos 5 que falten. Y dijo Dios, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40, o sea, no la destruiré. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y se fue Jehová luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Para dónde se fue Dios? Se fue para Sodoma y Gomorra, donde estaban allá los ángeles, Gabriel y Miguel. Y ahora, vean ustedes cómo por amor a 50, a 45, a 40, a 30, a 20 o a 10, Dios perdona una ciudad. Y ahora miren ustedes cómo, si la destrucción para la raza humana hubiera venido en el tiempo de la primera edad, Asia Menor tenía una bendición grande. Se estaba cumpliendo la primera edad de la iglesia y San Pablo era el mensajero. Por lo tanto, Dios no podía destruir ese territorio donde estaba cumpliéndose la primera edad. Y allí, miren ustedes cómo Dios llamó y juntó a los escogidos de esa primera edad. Así fue en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Pero ya ninguna de esas 7 edades está vigente delante de Dios. O sea que ya ninguna de esas 7 edades puede estar reproduciendo primogénitos de Dios para el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Porque ya esas edades terminaron. Por lo tanto, ya esas edades produjeron los justos, los escogidos, correspondientes a cada etapa, los cuales fueron justificados y quedaron como si nunca antes hubieran pecado, al creer en Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, fueron justificados. Una persona que es justificada es una persona que queda como si nunca antes hubiera pecado. Y Él es el que justifica. Por lo tanto, Él nos justifica y nos deja como si nunca antes hubiéramos pecado, porque su sangre no cubre el pecado, sino que lo quita completamente. Y no hay lugar donde encontrar el pecado, ni siquiera en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque queda quitado por completo por medio de la sangre de Jesucristo. Y ahora el único territorio para el día postrero en donde la obra de Dios se llevaría a cabo para una nueva edad y una nueva dispensación es la América Latina y el Caribe. Y por eso es que podemos orar por la América Latina y el Caribe, para que la misericordia de Dios sea extendida a la América Latina y el Caribe. Miren cómo el juicio vino sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios tuvo que sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, porque iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Pero miren, el juicio no vino sobre donde estaba Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? El juicio no cayó. ¿Por qué? Porque allí estaba Abraham el justo con su esposa, y estaban allí también los siervos de Abraham que creían el mismo mensaje de Abraham. Por lo tanto, el juicio no podía venir al lugar donde estaba Abraham, pero sí
al lugar donde estaba Lot, porque allí en Sodoma y Gomorra no habían ni 10 justos, y aunque Lot, conforme a la Escritura, es mencionado como el justo Lot, pero no habían más de 9, no habían 10 como Lot. Solamente estaba Lot, su esposa y sus 2 hijas, que son 4 personas. Y si Dios no perdonó al mundo antediluviano, habiendo 8 personas justas, Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé, y la esposa de Noé, y las esposas de los hijos de Noé, que son 8 personas. Si habiendo 8 personas en este planeta Tierra, Dios no perdonó el mundo antediluviano, tampoco lo podía hacer allá en Sodoma, habiendo solamente 4 personas. Así es que podemos ver que Sodoma y Gomorra tenía que ser destruida. Pero ahora miren ustedes, aunque sabemos que viene el juicio divino sobre la humanidad, nosotros con una mente positiva oramos a Dios por la América Latina y el Caribe, sabiendo que en la América Latina y el Caribe hay más de 10 justos. Están los justos de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, edad que se ha abierto en y para los latinoamericanos y caribeños. El cuerpo místico de Cristo es el cuerpo místico de los justos de Dios, justificados por nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que vean ustedes, el pueblo de los justos es la iglesia del Señor Jesucristo. En sus diferentes etapas, el pueblo de los justos ha estado manifestado aquí en la tierra en diferentes etapas y diferentes territorios de edad en edad. Y ahora, el pueblo de los justos, el cuerpo místico de Cristo, se encuentra en la etapa latinoamericana y caribeña. Por eso es que sabemos que la América Latina y el Caribe entrará al glorioso reino milenial de Jesucristo. Y por cuanto los escogidos de la edad de la piedra angular y dispensación del reino tienen una mente positiva, se materializará el pensamiento positivo, que es un pensamiento de fe, el cual creemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y Él nos dará a nosotros conforme a las peticiones de nuestro corazón. Y nuestras peticiones son peticiones que vienen con una mente positiva para presentar a Dios nuestras peticiones por la América Latina y el Caribe. Y esos pensamientos positivos salen desde lo profundo de nuestra alma, como una expresión de nuestra fe, acá en lo profundo de nuestra alma. Así es que, jóvenes, adelante siempre con una mente positiva, sabiendo que todo obrará para bien. Cuando terminaron las 7 edades de la iglesia gentil y terminó el ministerio, el séptimo ángel mensajero, la gente que conocían al precursor de la primera venida, de la segunda venida de Cristo, pensaron que todo había terminado. Aunque todo había terminado para la séptima edad de la iglesia gentil. Pero el final de la séptima edad se entrelaza con el comienzo de nuestra edad, de la edad de la piedra angular. Así es que vean cómo todo ha obrado para bien. Ha obrado para bien que hayan terminado las 7 edades de la iglesia gentil para dar paso a la edad de la piedra angular, a la edad que se está materializando en la América Latina y el Caribe. Vean cómo el final de la séptima edad ha dado paso para que la bendición de Dios pase a la América Latina y el Caribe, para así despertar nuestras almas
del sueño espiritual y colocarnos en el cuerpo místico del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Y estar ahí conscientes del programa divino correspondiente a este tiempo final. Cuando despertamos, acá nuestra alma despierta, entonces ¿qué sucede? Pues entonces estamos conscientes de lo que está sucediendo en el programa de Dios. Así es que tengan siempre una mente positiva, ustedes jóvenes y también los adultos que están aquí y también los niños. Porque las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado a nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nuevamente con nosotros Miguel Bermúdez Marín.